quiero poner una plataforma bíblica sólida de lo que quiero compartir hoy, porque para mí, del entendimiento de lo que es la honra, fluye toda nuestra vida. Tener un espíritu que entiende lo que es la honra, hablando bíblicamente. Porque si usted se va al diccionario, y en un momento lo vamos a ver, usted puede definir la palabra honra desde una visión secular, donde no necesariamente se está tomando en cuenta a Dios. Pero la palabra honra, desde lo que nos enseña las Escrituras, es un tema vital, porque del entendimiento de esto dependen la efectividad de todas mis relaciones, tanto en la casa, como en una nación, como en la iglesia, en el trabajo y sobre todo en mi relación con Dios. La honra juega un papel muy importante cuando se trata de la relación con Dios. La honra juega un papel vital cuando se trata de la relación en el matrimonio con los hijos. La honra juega un papel importantísimo cuando usted se desempeña en los ámbitos laborales, de negocios, cuando usted está por la calle relacionándose con la gente, y también cuando estamos en la casa del Señor. Tenemos que entender cómo opera esto, cómo funciona. Primera de Samuel dice: Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, diga conmigo, mi casa. Mire qué importante, porque está hablando de casa. La honra comienza con Dios, pero se traslada también a tu casa. Y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Tú y tu casa, de forma perpetua, andando delante de Dios. Mas Dios, Jehová, dijo: nunca voy a hacer eso. Y la razón por la que lo voy a hacer es porque yo honraré a los que a mí me honran. Imagínense qué dimensión tiene esto que Dios está diciendo. Yo había deseado, prometido, querido de que tú y tu casa perpetuamente anduvieran conmigo, pero no va a ser posible. Y la razón por la que no va a ser posible es porque yo honro a los que a mí me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Primera de Pedro capítulo 2 verso 13 dice: por causa del Señor, diga conmigo, por causa del Señor. Ahora, mire, el primer versículo es honrar a Dios. Si nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. Si nosotros deshonramos a Dios, Dios termina teniéndonos a nosotros por poco. Entonces, cuando ya leemos aquí en Primera de Pedro capítulo 2, dice: por causa del Señor, entendiendo que si nosotros honramos a Dios, vamos a recibir algo de Él. Por causa del Señor, no tiene que ver con nada más que Dios. Necesitamos entender honra a Dios para comenzar a evaluar todo lo que Dios nos pide desde ahí. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es, ¿qué cosa? ¿Están aquí o no están aquí? Lea conmigo, por favor. Porque esta es la que haciendo, ¿qué cosa? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Y dice a continuación: honrad ¿a quién? Amad a los hermanos, temed al Dios y honrad al rey. Mateo capítulo 15, verso 3. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí le están haciendo un reclamo a Jesús. Le están reclamando costumbres, tradiciones, prácticas religiosas. El lavado de manos. Hasta el día de hoy usted va a Israel y donde está el muro de los lamentos, en la entrada hay como un lavamano. Y te ponen el kipá de esos descartables, porque no te permiten ir ahí al muro de los lamentos, que ya ni siquiera es el templo, es un muro que estaba afuera, no tiene nada que ver con el templo, pero que ahí es el lugar donde están orando ahora, y están todavía poniendo esto en un nivel tan alto de que no importa si usted es cristiano, musulmán, judío o qué, lo que ellos te piden es cuando entres ahí, te laves las manos y te pongas el kipá. Entonces aquí le están reclamando a Jesús. Le dice: tus discípulos están quebrantando la tradición, la práctica ancestral que por años se ha llevado a cabo, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y ya lo comienza a confrontar. Tradiciones que no necesariamente son mandamientos de Dios. Eso aún pasa muchas veces en la iglesia. Elevamos prácticas a niveles que no son mandamientos de Dios, son mandamientos de hombres. Y exigimos a la gente que los cumpla. Dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y aquí usa una palabra fuerte. Eso es hipocresía. Bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Una honra vana. ¿Qué significa vano? Vacío, que no produce, que no da frutos. Porque me están honrando en vano, porque están enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Pero quiero que vea el énfasis aquí. El énfasis aquí es que hay una honra que es de labios. Eso representa a alguien que cuando habla muy bonito. Habla de forma que si uno lo escucha sin discernimiento espiritual, uno diría: wow, qué persona más ungida, qué persona más espiritual. Oh, esta persona es una persona que ama a Dios de una forma extraordinaria. Y ahí tenemos que comenzar a tener cuidado, porque a veces, más que tener una relación de honra con Dios del corazón, a veces lo que tenemos es una religión que habla bonito, se expresa bonito, se viste bonito, mueve todo su cuerpo bonito, pero el corazón está lejos del Señor. Esa es una honra de labios que no sirve para nada.
Marcos capítulo 6 dice que Jesús salió y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyendo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, hermano de José, hermano de Judas y hermano de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra. Diga conmigo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahora, que estamos en el mes de la familia, entonces nosotros podemos hablar de honrar a las autoridades civiles, nosotros podemos hablar de honrar a Dios, podemos comenzar a hablar de la honra, pero es interesante que el lugar donde se debería enseñar la honra primeramente es en nuestras casas. Pero Jesús lo que está diciendo aquí, que el primer lugar donde esperamos deshonra es en la casa, es entre los parientes, es entre los de nuestra tierra. Por alguna razón esto asombró a Jesús, a un grado que él dice la Escritura en otro pasaje que no pudo hacer muchos milagros por eso. Entonces no solamente detiene cosas de Dios, detiene cosas entre nosotros. Hay en el intercambio de las relaciones, cuando entendemos honra, hay una bendición que fluye a través de ella con Dios y entre nosotros, que si no la entendemos nos la perdemos. Por eso es que para los judíos era asombro decir que Jesús hablaba con una autoridad extraordinaria, que Jesús hacía milagros y miraban toda la evidencia de lo que Jesús hacía, pero ellos, a pesar de toda la evidencia, lo único que decían es: ¿cómo puede ser que éste haga esto si es el carpintero que vivía a las 3 cuadras mías? Mire qué interesante, por no entender honra, aun cuando estás viendo los milagros frente a ti, la falta de entendimiento de honra, lo único que hacía que ellos miraran a un carpintero. Y un carpintero no hace milagros. Con costo algunos hacen buenas sillas. Si es el hijo de María, no iba a hacer milagros. Y por eso dicen: ¿no es este el hijo de María? Como hijo de María, él no iba a hacer milagros. Como hijo de Dios, sí. Por eso es que dice: ¿no es este el hijo de María? ¿No es su padre José y sus hermanos Jacobo, Simón, Judas? ¿No están aquí sus hermanas? No podían entender cómo él hacía eso, si él era una familia común y corriente. Lo conocemos desde pequeño, conocemos la historia de su familia, conocemos a sus hermanos, conocemos a su papá, conocemos a su mamá. Y por todo eso, aun cuando él hacía las señales, ellos no entendieron honra. Y por causa de eso, Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros. Este tema es importante porque nosotros nos estamos relacionando con alguien todo el tiempo. Tu familia inmediata te está relacionando con tu esposa. Si no entiendes que tienes que honrar el matrimonio, si no entiendes que tienes que honrar a tu esposa, y como esposa, si no entiendes que tienes que honrar tu matrimonio y honrar a tu esposo, entonces ahí se genera
por el contrario a honra, un ámbito de deshonra. Y va a producir frutos de dolor, sufrimiento, fracaso, división, divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen matrimonio es el que está edificado sobre el diseño de Dios, pero desde una honra de cada una de las partes a lo que Dios dijo. Entonces honramos a Dios y por causa de eso terminamos honrando a la persona con que convivimos. Si eres dueño de un negocio, tú no puedes pensar que la gente, tú eres el dueño de ellos. Tú no los puedes ver como cualquier cosa, no los puedes tratar como cualquier cosa. Y si no entiendes honra, entonces cuando hay un maltrato a esas personas, en realidad también está haciendo un maltrato, está haciendo algo que te va a terminar afectando en tu relación con Dios. Porque Dios escribió claramente en las Escrituras cómo debe de ser ese trato de honra con aquellas personas que tú estás en una posición de autoridad. Él habla cómo tú los debes de tratar y cómo ellos te deben de tratar. Dios regula desde las Escrituras todas las relaciones y la base de eso es la honra. Aún en nuestro país, cómo nos relacionamos con nuestro alrededor, con cualquier autoridad, hay algo que las Escrituras dicen acerca de esto. Y la calidad de las relaciones va a afectar todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos. Porque vas a tener problemas en el trabajo, vas a tener problemas con ciudadanos, vas a tener problemas de todo. Y allí hay personas que tienen una vida conflictiva. Donde ellos ponen el pie, hay conflicto. Surgen problemas. Y esos problemas que surgen no surgen de la nada. Algunos han llegado a convencerse de que todo el mundo está mal, pero que ellos están bien. Que el problema es el mundo, que no cambia. Y que ellos son víctimas de toda la descomposición social y toda la disfuncionabilidad que el mundo tiene, la sufren. Entonces nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu, pero después del cuerpo, el alma y el espíritu, nosotros somos seres relacionales. La Biblia misma nos dice que no fuimos diseñados para estar solos. No es bueno que el hombre esté solo. No existe un hombre que deba de estar solo. Ahora, muchos terminan quedando solos por la incapacidad de administrar correctamente sus relaciones. Es triste ver personas que terminan sus años alejados de sus hijos, no quieren saber nada de ellos. Nadie quiere, sus amigos no quieren saber nada de ellos. En el tiempo, cuando llega a esa edad anciana, te vas a dar cuenta de lo que construiste en tus relaciones. O sea, si con el pasar de los años nosotros conocemos más personas, tratamos con más personas. Yo no estoy hablando de que todos son amigos íntimos y que todos tienen que estar cerca de ti, pero en el transcurso de los años tú vas conociendo gente y vas edificando relaciones. Y cuando llegas a viejo, tú puedes ver hacia atrás y decir: hey, mira todo lo que construí. Oh, estoy solo. Hay mucha gente sola en su ancianidad. Ni los hijos lo quieren ver, porque no entendieron que aunque la Biblia dice que son los hijos los que honran a los padres, también los padres tienen que tener una relación con los hijos donde expresen también honra hacia los hijos. Nuestro futuro entero está muy relacionado a la capacidad que tengamos de honrarnos.
Si Dios nos ha llamado a vivir una vida de honra. Dios quiere que podamos servirnos mutuamente. Que ustedes me sirvan a mí, que yo los sirva, les sirva a ustedes. Que nos beneficiemos mutuamente, que usted se beneficie de mí y yo me beneficie de usted, que sus hijos se beneficien de usted y usted de sus hijos, que en el trabajo ocurra lo mismo por todos lados. Entonces yo quiero comenzar haciéndole esta pregunta: ¿cómo están sus relaciones? ¿Cómo están sus relaciones? Si le preguntara a tu esposa, ¿cómo está tu relación con tu marido? ¿Qué diría tu esposa? ¿Cómo sería el informe? ¿Será que ella haría, ay, ¿cuántas horas tiene, pastor, para que le explique? ¿Qué le digo, pastor? Ay, usted oye una mujer que se expresa así, digo, uy, pobrecita. Pero si le preguntara a tu esposo, ¿cómo está tu relación con tu esposa? El hombre tal vez le haría, la verdad, pastor, ¿qué quiere que le diga? Si tu relación está muy cerca de ahí, hay algo que no está bien, que se tiene que corregir. Usted sabe que hay padres que no quieren estar cerca de sus hijos, y hijos que no quieren estar cerca de sus padres, y padres que no quieren estar cerca de sus hijos. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo, si le preguntara a tus hijos, te están viendo a ti? Entonces, va a afectar todas las áreas. ¿Cómo está tu relación en el matrimonio? Usted va a ver que es muy común, o sea, muy común en los trabajos, la doble cara. O sea, yo no entiendo eso. Sinceramente, a mí me cuesta. Yo tengo un problema, soy muy frontal y frentón también, pero me cuesta. Entonces, yo no puedo entender cómo de una forma tan abierta dicen una cosa, se comportan de otra. Digo, wow, Dios. Y lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque no hemos entendido de que eso que está pasando, el Señor lo está viendo. Y hay cosas que ocurren aquí que nosotros no hemos logrado vincularla, que cómo actuamos aquí en los diferentes ambientes está deshonrando a Dios. Y cuando tú estás tratando mal a tu esposa, estás tratando mal a la hija de papá. Y cuando nosotros tratamos el matrimonio honrosamente, nuestros hijos honrosamente, a las personas que trabajan para nosotros honrosamente, a los que están en autoridad sobre nosotros honrosamente, Dios se siente honrado. Y Él honra. Él honra lo que tú haces en el matrimonio. Él honra lo que tú haces con tus hijos. Él honra lo que haces en el trabajo. Sin importar la forma en que el otro se esté comportando, porque lo único que tú tienes poder, autoridad para cambiar es la forma en que tú te comportas, no es la forma en que el otro se comporta. Entonces no podemos llegar a Dios, yo hice esto porque aquel hizo aquello. No, Dios espera que nosotros seamos personas que honramos a todos, más allá de la forma en que se comportan ellos. Y cuando hacemos eso, estamos honrando al Señor. Y usted y yo queremos honrar a Dios
No solo porque Él se lo merece, no solo porque lo amamos, sino porque nos es conveniente, porque queremos tener a Dios de nuestro lado. Yo quiero que Dios esté de mi lado. Yo quiero que Dios esté a favor mío. Entonces, cuando hablamos de honra, es un concepto que podemos entendernos desde lo secular o podemos entenderlo espiritualmente. Lo interesante es que la honra cada día desde lo secular se ha venido diluyendo y desde lo espiritual no se entiende. Entonces, cuando nosotros hablamos de honra, es algo que lo podemos ver de forma ancestral. Y la honra era un asunto tenía que ver con los méritos, tenía que ver con personas que por su cargo y sus funciones poseían ciertos privilegios. Se le daba como un crédito al individuo porque poseía una profesión. Entonces, si él era un profesional en algo, se le honraba por su profesión, se le honraba por los méritos alcanzados, por los logros alcanzados. Se le daba un lugar de honra, lo condecoraban por eso. Entonces, verdaderamente, cuando hablamos de honra, hay una honra en el mundo que la entendía como que vos hacías algo para obtener algo. Un mérito tuyo te había dado un lugar. Sin embargo, espiritualmente hablando, no es un asunto de mérito. Es un asunto que simplemente Dios lo dice así. Honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra al padre que te llevó a la universidad, al padre que estuvo ahí, porque esa honra es desde aquí, desde los méritos. Pero el Señor dice, no, honra a tu padre, honra a tu madre, sea el padre más malo que pueda haber existido sobre la faz de la tierra. Ahí es donde comienza a chocar nuestro cerebro y a hacer circuitos, y sin darnos cuenta comenzamos a rechazar lo que Dios dice, y cuando rechazamos lo que Dios dice, entonces caemos en la deshonra a Él. Nos cuesta verlo así, porque nosotros tenemos aquellos que lo tienen, porque el concepto de honra se ha perdido. Aquellos que lo tienen todavía como un concepto antiguo, que entienden que es al mérito, porque muchos ya no lo ven. Hoy hay muchos jóvenes que su papá puede haber logrado muchas cosas y aún así, ¿qué? No lo reconocen. O sea, hay muchos que no. Pero después ahora tenemos Dios tratando de darnos un entendimiento de cómo opera esto, y nosotros lo queremos bajo un concepto secular del mundo, y por eso rechazamos aquello. Y cuando rechazamos esto, estamos rechazando a Dios. Entonces usted tendría que preguntarse, ¿cómo debo de tratar con mis superiores en la empresa? ¿Cuál es la honra que Dios espera que yo le dé a los que están en la empresa? Desde aquí, porque desde aquí o los respetados te corren. Desde aquí es porque tiene un título, porque se le dio una autoridad y tiene una posición. Desde aquí no es por méritos. Es porque Dios nos manda a honrar a los que están en una posición superior. ¿Por qué lo dice? Entonces aquí donde, una vez más, ¿cuál es el cortocircuito? No, y ese faraón, porque somos espirituales. Ese faraón, después que te corren por deshonra, es que como era cristiano no le caía bien. El diablo se ensañó porque yo compartía el evangelio. Tenemos que entender que cada día esto ha ido desapareciendo, tanto secularmente y espiritualmente no lo hemos entendido, porque en el ámbito secular se consideraba que la honra
estaba en el más alto nivel, en el más alto nivel social. O sea que el más alto nivel de honra lo tenía el rey, y después venía bajando. Y cuando ya llegaba a lo que históricamente se conocía como la plebe, los plebeyos, ya ellos ya no manejaban nada. Por eso es que la honra del rey y de todos sus súbditos y todo era valiosa, porque una vez que se perdía no se podía recuperar. Entonces se esforzaban por manejar esa honra desde una perspectiva secular, pero se esforzaban. Entonces al rey se le honraba porque era el rey. Entonces la escritura dice, bueno, hay que honrar al rey porque es el rey, pero vas a honrarlos a todos también. Porque a aquel se le da una honra porque es rey, pero aquel que no es nada y es un desconocido, ese también hay que darle honra. Entonces usted va a hacer que fácil, usted va a ver qué fácil es que algunas personas tratan a aquellos que son famosos, que están en eminencia de una manera, pero al otro lo tratan con indiferencia. Porque no ven desde una forma secular. Y necesitamos cambiar esa forma de ver las cosas. Hay una perspectiva de Dios que es importante, cómo nos tratamos los unos a los otros. Debemos de tratarnos de manera acorde. Y Dios nos está llamando a vivir una vida de honra. Entonces, honra no es lo que hablamos. Honra no es un sentimiento. No se define por las palabras. No se expresa con palabras y sin hechos. La honra es una elección voluntaria que nace del corazón. Si es impuesta, entonces no es honra. Fluye desde una actitud del corazón. Entonces cuando hablamos de esta palabra honra a Dios, esa palabra honra es peso. Entonces lo que está diciendo es, si tú le das el peso a Dios y te das cuenta que el peso de Él no es comparado con ningún otro, entonces si entiendes el peso, naturalmente deberías de entender que es el más alto nivel de honra que se merece. Por eso la escritura dice, ¿a quién vas a honrar? ¿A Dios o a los hombres? Cuando está diciendo eso, lo que te está diciendo, pon en una balanza, pon en una pesa, toma una balanza y pon a Dios y pon al hombre. Cuando hagas eso te vas a dar cuenta que lo que tiene mayor peso es Dios. No cometas el error de darle mayor valor a los hombres que a Dios. Lo interesante es que sabe cuántas veces nosotros cometemos el error de hacer cosas por lo que dice un hombre e ir en contra de lo que Dios dice. ¿Cuántas veces nosotros cometemos el error de estar pendiente de lo que le agrada a los hombres? Y cuando agradamos a los hombres, estamos excluyendo a Dios y desagradándolo a Él. Pero piense por un momento, porque esto es algo que todos hemos cometido el error y que si no tenemos cuidado lo vamos a seguir cometiendo. Y peor aún, muchos están viviendo de esa manera. Pastores y no pastores. Es un asunto del corazón, pero es un asunto de principios, de valores. Es un asunto de entendimiento que necesitamos comenzar a renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Necesitamos verlo. Porque las presiones del mundo están todos los días, donde quiera que vamos. Nos presionan. Para los jóvenes se llama peer pressure. Dicen que eso, los psicólogos decían que era algo que ocurría con los adolescentes. El peer pressure, la presión de sus iguales, de los jóvenes,
de los de su edad. Por eso es que se sienten inclinados a vestirse como se visten los otros, a hablar como los otros hablan, a hacer las cosas que otros hacen. No necesariamente porque les gusta, se ponen zapatos porque todo el mundo los anda, se ponen a hacer cosas y a beber licor porque todo el mundo bebe, se ponen a estudiar algo porque los otros amigos van a estudiar eso. Y comenzamos a ver a personas que están haciendo una serie de cosas que son por el peer pressure. Pero nosotros se lo atribuimos a los jóvenes, cuando en realidad algunos viejonazos siguen viviendo así. Y cuando agradamos a los hombres, nos van a presionar y nos van a llevar a excluir a Dios. Usted sabe lo que es vivir una vida así. Lo peor es que nos llamemos creyentes y hagamos eso, porque vamos a hacer lo mismo que hacían esos fariseos. De labio honraban, de labio honraban, de labio honraban, de labio sonaban bien, hablaban muy bonito, decían las cosas muy bonito, se congregaban en Hosana. Cada vez que usted sienta la presión de la sociedad de hacer algo que desagrada a Dios, que no es bíblicamente correcto, que Dios no llama bueno, usted estará frente a una decisión muy trascendental. No lo devalúe. No la acomode. No se engañe a usted mismo tratando de acomodarla. Dese cuenta que usted está en medio de un dictamen espiritual que Dios va a dar, porque Él te está observando. Porque esto es como Job. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Y qué le dijo el diablo? Oh, préstamelo para ver si no blasfema contra ti. ¿Sabe de qué se trataba lo que estaba pasando Job? Se trataba del diablo y Dios observando qué lado iba a tomar. No, pero a veces nosotros creemos que Dios estaba observando a Job porque Job era muy especial. No, Dios tiene la capacidad de observarte a ti de manera individual cada segundo de tu vida. Entonces la gente cree que va a la iglesia, me voy a sentar y de repente voy a estar así como, levanta las manos, aleluya, ya vino Dios ya. Y es como un veredicto, es un dictamen. Está sucediendo una situación y Dios está observando. ¿A quién vas a agradar? ¿A mí o a ellos? Tu vida constantemente está siendo expuesta a decidir si los vas a agradar a ellos o vas a agradar a Dios. Eso cuenta, hermano. Y esto no es para sentir culpabilidad. ¿Sabe para qué es esto? Para que no caigamos en el engaño, que nos ponga un velo el diablo y no veamos que esto ocurre constantemente. Y todos somos tentados en esto. Cada vez que conversamos, ¿cuál es la tentación? De decirte lo que es agradable. ¿Por qué? Porque yo quiero caerte bien. ¿Alguien anda buscando caerle mal a la gente? Dígame amén. Ay, yo sé que hay. Pero alguien anda buscando caerle mal a la gente. No, nadie quiere caerle mal a la gente. Nadie quiere que hablen mal de él. Nadie quiere. Entonces por eso se desarrolla aún dentro de la iglesia un estilo de vida donde estamos políticamente y una cosa es educación,
Otra cosa es no meterse en las cosas que no debemos. Una cosa es prudencia. Pero hay momentos en el que usted va a estar frente a una conversación, a una decisión, ante una situación de que es blanco y negro y no hay políticamente correcto. Y usted va a decidir si agrada a Dios o agrada a los hombres. Y no se puede escapar. Y el Señor dice: yo honro a los que a mí, pero los que me deshonran, me devalúan, los que me devalúan, los que me tienen por poco, los que me tienen por nada, yo también los voy a tener en poco. Estas son aquellas cosas que a algunos no nos gusta escuchar, porque a nosotros nos gustaría escuchar que Dios es tan bueno que nosotros hacemos lo que queremos con Él y Él siempre va a decir: entendemos mal la misericordia, porque Dios es misericordioso, pero le entendemos mal. Porque aún la misericordia sale del corazón de Dios para el corazón nuestro. Porque el que sabe hacer lo bueno y puede, ¿sabe cuántas veces nosotros hemos cambiado a Dios por cosas insignificantes, intrascendentes? ¿Sabe cuántas veces le damos la espalda a Dios y volteamos nuestra cara por cosas que no merecen ni el más mínimo de nuestro interés? No pidamos misericordia en eso. Yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en mí por poco. Entonces, cuando hablamos de honor desde una perspectiva espiritual, es darle el peso, no por mérito, sino le damos el peso que Dios le da. Dios tiene un peso para el matrimonio, nosotros le damos el peso que ese matrimonio tiene. ¿Qué significa eso? Que primero en mi relación matrimonial, por encima del trabajo y todos los deleites y los placeres y todas las cosas que vienen atrás, cuando yo veo el matrimonio con el peso que Dios lo ve y pongo todas las otras cosas atrás, yo estoy honrando a Dios y Dios me honra. Pero cuando nosotros cambiamos los pesos, no pidamos que Dios nos bendiga, nos honre, nos prospere, nos ponga en alto, nos ponga por cabeza y no por cola, nos ponga encima y nunca debajo, que prestemos y no tomemos prestados, que prosperemos en todo lo que emprendamos, que seamos benditos en el salir y en nuestro entrar, que el Señor haga que los enemigos vengan por un camino y por 7 saldrán huyendo. La recompensa de la honra son todas esas cosas. Queremos experimentar eso. Queremos experimentar el ser cabeza y no cola. Queremos experimentar que seamos benditos en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad, en el campo. Queremos experimentar todas estas cosas. Honremos a Dios. Entonces, pastor, ¿de qué me está hablando? Dios es un maje que así tranza. No. Lo que es un asunto de legalidad, Dios está sujeto a su palabra y Él dice: la obediencia trae esto. Cuando tú eres obediente y es lo que Dios dice Dios: yo tengo derecho legal para bendecirlo. Por eso es que cuando Satanás le dice: si lo has bendecido, lo has rodeado, sí, lo tengo cubierto legalmente y tú no lo puedes tocar a menos que yo diga. La honra de Job lo tenía rodeado, lo tenía cubierto, lo tenía protegido. No somos perfectos, vamos a cometer errores, pero hay que entender esto, es dar la credibilidad, la atención, la consideración, el respeto, la connotación elevada a algo. Y tenemos que honrar a Dios, honrar a nuestra esposa, honrar a nuestros hijos,
Ahora, hay personas que son respetuosas, pero respeto y honra son dos cosas diferentes. Porque yo puedo respetarte y no estar de acuerdo contigo. Entonces no confundamos respeto con honra. Hay gente que es muy respetuosa. Alguien pudiera decir: yo soy respetuoso en mi trabajo, nunca le he alzado la voz a mi jefe, no, pero respeto es esto: no te voy a tratar mal, pero no estoy de acuerdo contigo. Respeto tu opinión, tú respeta la mía. Yo pienso de esta manera, tú piensas de la forma que tú consideras. Tú actúas de esa manera y yo lo respeto, pero no puedo honrar. Yo puedo respetar a aquellos que quieren tener una relación con las personas del mismo sexo, pero no voy a honrar eso jamás. Yo tengo que respetar lo que ellos decidan hacer con su vida, pero yo no voy a honrar eso jamás, porque Dios no honra eso. Dios está en contra de eso. O sea, nosotros somos personas respetuosas. Usted y yo respetamos. Es más, toleramos, si usted quiere, que cada quien decida con su vida el rumbo que le quiera dar. Respetamos las decisiones que se toman en el seno familiar. Respetamos las decisiones que se toman en las empresas. Respetamos las decisiones que se toman en todas las naciones, de forma que se tomen. Las respetamos, pero no necesariamente la honramos. Yo respeto la decisión que usted tome en su casa. Como pastor, yo no tengo ninguna autoridad para decirle qué hacer en su casa. Usted toma las decisiones. Yo no me puedo meter. Es una violación. El pastor que quiere gobernar a la gente está violando un derecho que Dios les dio, que es irrenunciable, porque Dios dijo: tendrán libre albedrío. Ustedes van a decidir. Dios nos dio ese poder y nadie te lo puede quitar. En tu casa, el hombre y la mujer gobiernan. Ellos deciden si honran a Dios. Ellos deciden. En las iglesias, los pastores están a cargo y ellos deciden si honran a Dios o no lo honran. Los dueños de empresas, ellos están a cargo. Ellos deciden si honran a Dios o no lo honran. Hay una diferencia. Entonces yo puedo respetar, pero yo no voy a honrar algunas acciones que se den dentro del hogar. Respetar. En mi casa yo tomo las decisiones y en mi casa yo digo: esto creo que es agradable a Dios, esto se hace. Esto no va en esta casa. Desde la forma de vestir, usted sabe que la forma de vestir puede honrar a Dios y deshonrar a Dios. Esto no es fanatismo. La forma de hablar puede honrar o deshonrar a Dios. A mi hija, cuando están pequeñas, les he enseñado: ese vestido no me gusta. Usted es un papá ridículo. Yo lo respeto. ¿Puede respetarme usted a mí? Porque ese es el problema con la tolerancia hoy. Nosotros tenemos que tolerar y respetar, pero nadie nos puede respetar nuestra creencia. Nos quieren atacar, nos quieren callar, nos quieren cerrar la boca por el bien de la tolerancia. Y la tolerancia de lo que otros creen que es ofensivo para Dios y que nosotros debemos de tolerar, ahora ellos lo convierten en una mordaza para nosotros, que no podemos decidir lo que nosotros querramos. Es incoherente.
Esa es la situación en la que estamos y cada día se va a empeorar y cada día se va a poner más difícil. Y sépalo, tiene que saberlo, porque cada día usted está aquí. ¿A la gente o a Dios? ¿A la gente o a Dios? ¿A la gente o a Dios? ¿A quién agrado? ¿A quién agrado? Usted sale de aquí y no termina el día sin que usted sea expuesto a tener que tomar esta decisión. Porque algunas esposas hasta son expuestas a tener que escoger entre lo que agrada a Dios y lo que agrada a tu esposo. Oh, usted está queriendo separar el matrimonio. No, el Señor dice: honroso sea el matrimonio en... Entonces hay cosas que un marido puede querer y hay cosas que una mujer puede querer que no necesariamente son honrosas en el matrimonio. Yo pensaba que lo habían puesto hoy, se me quedaron atrás, pero es solo por hoy. Todos los días, hermano, si me voy solo diciéndole esto, ya la hice. Por lo menos la conciencia se activa. Porque hay algunos que la tienen cauterizada. No aquí, allá del lado de Asia, África, Oceanía. Hay algunos que tienen cauterizada la conciencia, que ya no se dan cuenta que están viviendo por la aprobación de la gente y no la de Dios. Que están más interesados en la aprobación de la gente que en la aprobación de Dios. Tienen la conciencia cauterizada. Si hoy salimos por lo menos viendo, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer constantemente: ¿esto agrada a Dios? ¿Honra a Dios? Y entonces no tenemos derecho a vivir como nos dé la gana. Sí, claro, usted tiene derecho. Tiene tanto derecho que si usted no quiere ir al cielo, Dios te dio la autoridad para decidir no ir al cielo. Jesús le dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Dígame, las obras de los nicolaitas. Diga conmigo, las obras de los nicolaitas. Si usted busca la palabra nicolaita, es compuesta Nico y laitas. La palabra Nico significa conquistar y estar sobre otros, pero también significa opresor y significa el Dios de la victoria. Entonces, si usted le llama a alguien Nico, en el griego original significa opresor, conquistador o el Dios de la victoria. Entonces, si yo me llamara Nico, yo soy un conquistador, pero a la misma vez soy un opresor, porque mi conquista la convierto en la opresión de otros. Mi posición la convierto en la opresión de otros. Entonces dice: yo aborrezco las obras de los nicolaitas, que creen que tienen el Dios de la victoria. Ahora, la palabra laitas significa pueblo, proletariado, secular. Entonces, si usted junta Nico y laitas, usted lo que está diciendo es: los que ejercen autoridad sobre los demás y que mandan, pero lo hacen de una forma opresiva. Cuando Dios dice: yo aborrezco las obras de los nicolaitas, lo que está diciendo es: yo aborrezco a cualquiera que se convierte en un opresor de otro, mandándolo a los demás de una forma que no es honrosa. Entonces piensen esto, porque voy a terminar. Yo puedo ser un pastor nicolaita, y no se olvide que esa iglesia fue escrita a la iglesia. Estaba siendo escrita a una iglesia y estaba siendo escrita al ángel de la iglesia, que representaba a la persona que dirigía la iglesia. Si esa carta hubiese sido escrita a Osana, lo que estaría diciendo es:
Yo aborrezco las obras donde te has puesto en una posición que estás causándole opresión a las otras personas. Pero traslade eso al hogar. Hay hombres que son nicolaitas en la casa. Y hay mujeres que son nicolaitototototototas. Nosotros estamos supuestos a derribar todo diseño satánico y de este mundo para construir bajo un diseño de honra. Evalúe dónde está usted, cómo están sus relaciones con la gente. Si usted está en una posición de eminencia, evalúe si usted está con una actitud nicolaíta. Y si usted está abajo y tiene un nicolaíta arriba, evalúe si usted es un hombre de honra, aun cuando el que tenga arriba es un nicolaíta. Porque su honra no depende de quién está arriba, su honra depende de usted. Y cuando usted honra, Dios te está viendo y Dios honra. Y le voy a decir una cosa, a algunos nicolaitas les vuela la cabeza por defender a un justo que se posiciona para honrarlo a él. Sus mejores batallas no las va a ganar peleando usted, sus mejores batallas las va a ganar honrando a Dios en todas las áreas de su vida. Con esto en mente, esto es agradable a Dios. ¿Sabe qué va a hacer eso? Te va a poner un muro de protección a tu alrededor. Y va a pasar lo que dice la Escritura, porque cada vez que tú honras hay una promesa. Dice: honra a padre y a madre. ¿Para qué? Para que tu papá se sienta el tuani. Honramos a padre y a madre porque eso es agradable a Dios. Y Él nos da una promesa. Dice: para que te vaya. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Cómo estás honrando a tu mamá? ¿Cómo estás honrando a tu papá? Cuando uno la honra, dice que algo sale espiritualmente que hace que te vaya bien y que tus días sean largos en esta tierra. Yo quiero que me vaya bien. Si amas a tu mamá, honrala para honrar a Dios y porque la amas. Pero si tu mamá fue la más ingrata que pueda haber de este planeta, aún así honrala, porque eso es agradable delante de Dios. Y la bendición no viene de ella, viene de Dios. Y así en tu trabajo y en la nación y donde quiera que usted vaya, honre, porque siempre hay detrás una bendición. Amén.